Este espacio está patrocinado por Fundación Unicaja. Hoy queremos abrir un espacio para hablar de algo de lo que a veces cuesta mucho hablar cuando hablamos del trastorno del espectro autista, y es el cansancio. Pero no queremos hablar del cansancio puntual o no tampoco del de un mal día, no el que se arregla simplemente descansando una hora. Hablamos de ese desgaste profundo que aparece cuando una persona lleva demasiado tiempo sosteniendo, gestionando, anticipando y cuidando sin apenas espacio para parar. Porque dentro del trastorno del espectro autista, muchas familias viven en una alerta constante, pendientes de citas, pendientes de apoyo, pendientes de informes del colegio, crisis, intentando llegar a todo, mientras también siguen trabajando, siguen cuidando de otro hijo o hija, sosteniendo una casa y muchas veces intentando no romperse por el camino. Es algo que ocurre con frecuencia en este sentido, que es que quien cuida acaba desapareciendo un poco de sí misma, poco a poco, casi sin darse cuenta, porque socialmente seguimos colocando mucho peso sobre la familia, especialmente sobre las madres. Existe esa idea de que hay que poder con todo, de que cuidar significa también aguantar, de que hablar del agotamiento, de la rabia, de la frustración o de la culpa casi convierte a alguien en peor madre o peor familia. Y eso al fin y al cabo lo que hace es generar muchísimo silencio. Por eso hoy queremos hacer algo distinto. Queremos abrir un espacio honesto, real, sin necesidad de romantizar. Queremos hablar de salud mental, de emociones incómodas y de todo aquello que muchas veces se vive en privado, pero que casi nunca se dice en voz alta. Porque cuidar también puede doler, puede cansar. Y porque acompañar a otros no debería implicar desaparecer una misma por el camino. Bienvenidos y bienvenidas a ese momento del día que nos pertenece solo a nosotras. Ese momento de parar, de respirar, de tomar una taza de té y mirar el mundo con otros ojos. Ese momento es solo nuestro y aquí lo llamamos Tea Time. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Marta Dongil. Marta ha compartido públicamente su experiencia a través de la escritura, utilizando las palabras como una forma de elaborar, de expresar y de dar sentido a muchas vivencias relacionadas con el cuidado y el impacto emocional que atraviesan tantas familias. En una entrevista reciente explicaba que escribir su libro había sido un proceso muy terapéutico y precisamente eso nos pareció profundamente importante, porque muchas veces hablamos de apoyos para los hijos, pero hablamos muchísimo menos de qué ocurre emocionalmente con esas personas que sostienen todo alrededor. Su libro pone voz a emociones que a menudo permanecen en silencio: el agotamiento, la ambivalencia, la necesidad de seguir adelante incluso cuando uno siente que no puede más, pero también la importancia de encontrar espacios donde uno puede reconocerse de nuevo. Y creemos que hay algo muy valioso, no solo lo que cuenta, sino el permiso que da a otras personas para poder sentirse identificadas. Así que Marta, es un placer contar contigo y muchísimas gracias por sentarte con nosotras en este Tea Time. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme, yo estoy súper contenta de estar aquí. Igualmente, Marta. Marta, en primer lugar, para empezar, ¿en qué momento sentiste la necesidad de escribir este libro? Y háblanos un poquito de él. A ver, yo llevo escribiendo tiempo, pero dentro de la academia, a nivel académico. Yo cuando comencé a escribir este libro estaba terminando mi tesis doctoral. Entonces surgió que Darío entró en la unidad de psiquiatría y al ser una persona con discapacidad y dependencia, pues yo tuve que ingresar con él en la unidad. Ingresé con mi ordenador, me dejaron introducirlo porque no hay unas medidas muy estrictas con eso, pero como formaba parte de mi trabajo, entonces yo me lo llevé para escribir sobre mi trabajo. El caso es que cuando me encontré allí el primer día,
sentí un montón de emociones, o sea, yo qué sé, se me movía la vida de arriba abajo y me sentía encerrada, me sentía como, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué ha pasado en mi vida? Y tenía una pulsión súper grande de escribir, porque era lo único que podía hacer allí, y para mí, ¿no? De desahogo. Después, cuando yo llevaba allí unos días y, y bueno, pues por mi característica de investigadora, pues me gusta observar y tal, pues yo decía, digo, madre mía, todo lo que hay aquí, chicos y chicas de 12 a 18 años en una unidad de psiquiatría infanto-juvenil, la única persona con discapacidad era Darío. Digo, creo que soy afortunada de estar y poder contar lo que se está viviendo aquí. Entonces ahí el texto cogió un cariz distinto. Pero bueno, una vez que nos dieron el alta, ahí se quedó el texto porque volvió otra vez la vorágine de los cuidados, etcétera, etcétera. Y bueno, la vida el año pasado me dio una oportunidad de parar 6 meses y yo soy muy inquieta y en esos 6 meses dije, ¿qué hago ahora? Y dije, bueno, pues ya está, pues voy a retomar el libro. Me vino muy bien porque empecé a releer lo que había escrito un par de años antes. Se me volvió a mover mucho, mucho por dentro, todo, todo, todo. Y empecé a darle forma. ¿Y cómo lo hice? Pues viendo vídeos de Darío, una cuenta antigua que yo tenía en Facebook de Darío, cómo trabajábamos, cómo era nuestra vida antes, porque la vorágine de los cuidados, en nuestro caso al menos, hace que vivas el día como muy fugaz y lo de atrás se olvida. O sea, no, la perspectiva del tiempo en mi vida es muy distinta a cómo lo era antes de maternar a Darío, ¿no? Entonces ver aquellos vídeos me impulsaron a plasmarlo también en el libro y darle al texto como una perspectiva flipante que me ayudó a recolocar, a entender, comprender dónde estaba o dónde estoy ahora maternando a Darío, todo lo que he recorrido, donde me he equivocado, quizás o no, y darle valor a todo lo que habíamos hecho, porque con Darío vives el día y es lo que hago hoy y ya. Y no, es que Darío es lo que es hoy el día por todo lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces todo eso está y esa fue la razón, un cúmulo de casualidades y de pulsiones muy personales. Desde luego, Marta, que es una historia bastante significativa y muy interesante porque al fin y al cabo has sabido sacar de un momento de tu vida, ¿no? Bastante, pues, no sé, diferente al resto, en el que has tenido que adaptarte, pues has sabido sacar ese fruto que tanto ha servido tanto a nivel personal, porque como dices, es muy terapéutico, como ya nos vamos a hablar más adelante para las demás personas, ¿no? Has contado que escribirlo fue algo muy terapéutico para ti y a nosotros nos surge la idea de qué es lo que necesitaba exactamente poner en palabras en ese momento. Yo en un primer momento lo que necesité era escribir para mí, para llorar, para reír, para comprender los 18 años que llevaba recorridos en esta maternidad. Cuando lo tuve, se lo mandé a una amiga que es escritora, le mandé así algún fragmento y me dijo, Marta, dice, esto no se puede quedar aquí. Y bueno, pues nada, tuve que hacer una buena limpieza de tecnicismos porque la escritura académica me seguía acompañando y aquí llegó la segunda fase en la que yo empecé a reescribir desde el corazón, desde el alma, sin atender a ninguna otra norma. O sea, es lo que se lee. La gente me dice, cuando leo tu libro es que es como si lo sintiese yo, es como si fuese tú. ¿Cómo lo puedes transmitir así? Pues porque lo estaba escribiendo en carne viva. O sea, es que era eso. Y luego la última fase del libro, que fue muy dura, fue sacarlo. O sea, yo ya lo tenía impreso, pero lo tenía en cajas en mi casa. Pero llegó un día en que yo solo tenía que presentar y el libro iba a volar. Había un montón de manos llevándose el día que me volví pequeña y fue muy agónico porque ahí está mi vida.
está mi intimidad, la de mi hijo, la de mi pareja, la de mi otra hija, mi intimidad en cómo se vive una situación como la nuestra y qué pasa en la pareja, qué pasa con esa maternidad dual, neurodivergencia, neurotípico, cómo paso, o sea, yo en el libro lo llamo metamorfosis, siento que me estoy metamorfoseando todo el rato, tanto en mi vida maternal de Martina y de Darío, como cuando entro y salgo de la unidad, que al final la historia de la unidad de psiquiatría es el hilo conductor del libro, es la historia, y a través de esa historia voy dando pie a recoger, pues como digo, todos esos despertares que he tenido escribiendo el libro. Wow, Marta, la verdad que es bastante impactante escucharte porque es como lo has mostrado tú, es lo más íntimo de mí, de mi vida, de mi pareja, como madre, como amiga, como al fin y al cabo estás mostrándote muy vulnerable, ¿no? En un momento también de máxima vulnerabilidad. Y en este sentido, en esta línea, muchas familias de nuestra comunidad y no de nuestra comunidad viven pues emociones muy complejas, al igual que tú, pero a veces sienten que no deberían sentirlas, ¿no? Por esa presión social tan fuerte hacia la familia y especialmente hacia las madres, de la idea de que tienen que poder con todo. ¿Crees que sigue costando todavía hablar del agotamiento dentro del cuidado, sobre todo en el ámbito del trastorno del espectro autista? ¿Y qué impacto puede tener vivir bajo esta exigencia constante? Bueno, yo en el libro recojo varias de las, bueno, del tema que has sacado ahora mismo, hay 2 capítulos. Uno en el que yo hablo sobre una frase que a mí me ha impactado. Espero no irme de tu pregunta, si no luego me lo recuerdas, pero creo que es interesante saberlo, que exprese esto. Una frase muy lapidaria para mí ha sido: qué fuerte eres, yo no podría, o eres mi heroína, eres una madre heroína. A mí entonces, cuando estaba bajo el arropo de esa presión que tú nombras, de tener que ser una buena madre, de llegar a todo, de estar en todos los sitios y hacerlo bien además, a mí aquella frase de qué fuerte eres, yo no podría, me llenaba el ego hasta un punto en el que yo quería explotar. O sea, era como, madre mía. Entonces, cuanto más me la decían, más yo trabajaba por ser y demostrar que era esa clase de mujer. Hasta que un día me rompí y dije, dejadme, y además literal, esto lo dije en mi vida cuando me decían, dije, dejadme que estoy un poco en mi mierda. Lo necesito para saber, o sea, y ver desde fuera de la bola dónde estoy y qué ha pasado. Entonces, en el libro dedico una parte a esto de que el lapidaria es esta frase de qué fuerte eres. O sea, no es. La gente lo dice como. Yo creo que porque a veces no saben ni qué decir en una situación así. Por falta de comprensión, desconocimiento, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que creo que lo dicen desde la amabilidad de querer llegarte por algún lado, ¿no? Entonces yo ya no me lo tomo a mal, sino que corrijo. Entonces en el libro hay una crítica hacia eso. Y luego, ¿cuál era tu pregunta concreta? Pues sabía que me iba a ir. No, la verdad que has respondido bastante bien, porque al fin y al cabo hemos hablado de esta presión, ¿no? Que es sobre lo que te he preguntado, ¿no? De si sigue costando todavía hablar del agotamiento dentro del cuidado y el impacto que esta exigencia todavía puede tener en la madre sobre todo. A ver, a ti, o sea, a día de hoy, donde yo ya he, entre comillas, superado ese bachecito, ¿no? De ser consciente y de que me importe un pito lo que piensen como yo materno. Yo he tenido también, mira, te voy a contar un episodio también que para mí fue muy duro. Yo he sido la cuidadora principal siempre en casa, pero cuando Darío desarrolló estos trastornos de conducta, Darío es un tiarrón y yo soy chiquinina. Hubo un momento en el que de hecho, el capítulo que da título al libro habla de esta situación. Tuve una situación con Darío muy dura, muy grave, en la que me vi muy vulnerada y tuve miedo
Y aquello como que me justificó bajarme de ese carro de cuidadora principal para que lo ocupara papá, porque él era más grande, él tenía más fuerza, y yo me puse en el papel de víctima, ¿no? O sea, era como, ay, yo no puedo, delego. Y yo autoconvencida, hasta que ya hice así un poco, y que fue cuando ingresamos en psiquiatría, y dije, no, esto no puede ser. Pero me he dado cuenta de que no puede ser de verdad. O sea, no puede ser porque yo no puedo estar sola con Darío y lo tengo que asumir. Ahora el cuidador principal es su papá. Yo paso tiempo a solas con Darío y bueno, para mí es un reto, o sea, es que de dimensiones estratosféricas. Que yo vuelva a casa con Darío sola, sana y salva, sin haber tenido ningún tipo de contratiempo, para mí es un logro enorme, pero a la vez que me digan, jo, es que Luis qué cansado debe de estar, jo, es que Luis, porque es el que tiene, él es ahora, digamos, entre comillas, el cuidador principal, porque yo también estoy con Darío, y me duele enormemente, porque a mí nadie me lo dijo en su momento cuando yo estaba con Darío y con Martina, a la vez. Yo recuerdo dar el pecho a Martina y tenerla en el pecho y sostener una crisis de Darío poniendo su cabeza entre mis rodillas y haciendo presión. Pero eso parece ser que es lo normal. Lo que no es normal es que Luis sea el, ¿no? Entonces, es una tirita que me he quitado hace poco. Hace poco y he dejado ir eso porque no me estaba haciendo bien y porque no pasa nada. No pasa nada. Me resulta, Marta, la verdad que increíble lo que estabas diciendo, porque es fascinante ver la diferencia, ¿no?, de cuando tú estás dándolo todo como madre, ¿no?, en ese momento concreto. Qué fuerte eres, yo no podría, qué fuerte, ¿no?, como una postura, ¿no?, de superheroína, mientras que el cambio, ¿no?, de empatizar, qué cansado tiene que estar, qué difícil tiene que ser, ¿no? Es frustrante, es normal que todavía tengamos esa reticencia a la hora de intentar no ser las madres perfectas, ¿no? O no dar todo, poder con todo, porque al fin y al cabo, en pequeñas verbalizaciones que con buena intención se hacen, se sigue viendo una diferencia, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa que hay veces que no te das cuenta. Yo he tenido que madurar mucho en eso porque yo he sido una persona muy competitiva conmigo misma, muy autoexigente, pues bueno, sí, muy autoexigente, es así con todo y quiero hacerlo todo y quiero hacerlo bien. Entonces, para mí, quitarme ese abrigo ha llevado un trabajo tremendo y darme cuenta de que no puedo llegar a todo y además de que no pasa nada y además de que si tengo que costear estas cosas tampoco pasa nada. Yo sé cómo vivo, cómo soy, cómo materno, cómo cuido, cuál es mi parte, que Luis está aquí, pero todo lo demás, lo hago yo, porque para que Luis esté al cuidado, cuando le toca, el resto, a mí Luis me lo dijo un día, dice, tú, hazte la idea que es como si fueses monoparental. Y así es, yo me ocupo de todo, de mi otra hija, de mi casa, de mi trabajo, de mi... y luego Darío cuando me toca, claro, si por la noche me requiere, si no duerme, si los días, porque nos tiene estructurados a papá. Papá es el que le lleva y le trae del cole por su trabajo y a la salida le da una vuelta un día en un sitio, otro día lo tiene súper estructurado. Y los días tal, me toca con mamá. Y los domingos mamá, o sea, mamá, y no intentes cambiar eso. Por eso cuando Darío está desregulado y muy vulnerable a una crisis y toca un domingo, yo no puedo decir, oye Luis, hazte cargo tú hoy porque veo que las cosas es que no le va a dejar. Es que Darío quiere a mamá y no hay más. Y eso pues es muy complicado. Entonces, bueno, recopilando que no pasa nada y que nos queda mucho por hacer en este discurso, pero creo que lo primero, uno de los pasos que tenemos que dar es el de no pasa nada, aceptamos o asumimos que ahora mismo el discurso es que nos afecte lo menos posible y sobre todo, pues bueno, pues visibilizar también,
que no solamente, que el trabajo de cuidador no es solamente cuidar, en mi caso, directamente de Darío, porque hay veces que yo no llego a un cuidado concreto, pero para que se dé ese cuidado concreto de Darío, yo tengo que cubrir el resto. Esto es un equipo. Esto es un equipo. Y en las familias como la mía, la logística y el equipo es lo único que puede hacer que esto salga adelante de la mejor manera posible. Y luego, aparte, claro, los discursos estos tan, bueno, tan importantes y que tanta falta hacen, porque Marta, al fin y al cabo, hay algo que es muy importante, que es la culpa, y es que muchísimas familias viven con la culpa, no simplemente por reconocer que están cansadas y que no pueden con todo. Entonces, escuchar a una persona, a una mujer, a una madre que también se siente cansada y que reconoce que no puede con todo y que no pasa nada, pues eso también hace que muchas personas pues respiren, ¿no? A ver, lo que es verdaderamente triste, y te lo digo desde el corazón, y yo ahora también desde la gratitud de haber sido consciente de esa parte, porque me he encontrado en ese otro lado, que todavía tengamos que hablar de esto de la culpa. O sea, yo hablo con muchas familias, sobre todo mamás, o sea, el 99% de las familias con las que yo hablo, movemos cositas, somos mamás, y el tema de la culpa es que cómo se integra y lo complicado que es hacer ver a una persona que no pasa nada, o sea, que no pasa nada, que a veces hay que dejar las cosas ir, que no hay discursos cerrados, que todo es vital, todo está en construcción constantemente. Entonces, y la culpa es que además es una losa, si ya de por sí tenemos una vida compleja, sostener la culpa, la energía que te quita, y mira, y cierro hasta los ojos para explicártelo, porque es que lo viví así, y cuando no eres consciente, da igual lo que te digan. O sea, tú necesitas cumplir ese objetivo. ¿Sabes lo que creo también que a mí me ha ayudado mucho? Y en el libro además hay un capítulo que se titula Renunciar o renunciarme. Es que yo siempre he dicho que soy la madre de Darío, pero ante todo soy Marta. Marta primero, porque si Marta no está bien, y hablo en tercera persona un poco para contextualizarlo, si Marta no está bien, Marta no puede cuidar. Entonces, si yo estoy todo el tiempo en el cuidado, que ahora mismo es el 99% de mi vida, y no me guardo, aunque sea un mini espacio, pues eso, para escribir, para, yo qué sé, pues para lo que sea que te haga sentir realizada, buscarte un proyecto, porque al final yo he escrito, pero he escrito de mi vida, es más de lo mismo, es lo que me ha inspirado. A lo mejor maternar una vida así es muy complejo, complejísimo, muy complejo. El tiempo, no dispones de tu tiempo, porque el tiempo, mi hijo es dependiente de mí, pero yo soy dependiente de mi hijo. O sea, si mi hijo no duerme, yo no duermo. Si mi hijo tiene un bucle, una crisis, y yo tenía que ir a hacer no sé qué, al médico mismamente, no podemos ir al médico. Yo soy dependiente, yo no me puedo plantear, pues todos los días voy a escribir de 6 a 7. No, yo escribo cuando veo que, pues Darío se ha acostado pronto. Venga, vamos allá a tener mi espacio. No es un espacio estructurado, no lo es. A veces me levanto un ratito antes por la mañana, me gusta levantarme la primera de los días, que Darío tiene épocas que no madruga y que duerme, porque tiene medicación para dormir. Y bueno, y salgo al jardín y yo qué sé, o hago un poco de yoga, sin objetivos, no sé si me explico. Sí con propósitos o proyectos, pero sin objetivos concretos, porque entonces te agobias más. Más culpa. Si no cumples los objetivos, entramos en el bucle. Pero creo que es muy importante que dentro de esto busquemos una manera de proyectarnos como mujeres, de forma más creativa. No sé, a mí es lo que me ha servido, ¿eh? Luego ya cada caso, porque no es lo mismo mi caso, que tengo una pareja, a un caso monoparental. Por supuesto. Se complica muchísimo. Por eso creo que es absolutamente necesario, pues, crear una red. Nosotros, por ejemplo, no tenemos respiros.
el perfil de Darío hace que ya Darío no es apto en ningún respiro. Entonces las familias que puedan optar a ello, pues que aprovechen, que pidan ayuda cuando son más peques, porque luego cuando crecen es más complicado. Bueno. No, desde luego, porque además, Marta, en este sentido, yo al ser psicóloga, es verdad que puedo hablar con muchísimas madres que están en situaciones similares, no iguales, idénticas, pero sí de extremo cuidado, ¿no? En un momento en el que se olvidan de ellas mismas y que son solo madres. Ya no son amigas, no son parejas, no son mujeres, simplemente madres, o incluso también ha pasado con padres, ¿no? Y creo que es muy importante porque a veces se marca mucho el discurso de tienes que dedicarte tiempo, tienes que hacer esto. Eso es lo que hace al final, vuelve a meterte en el bucle de la culpa porque ya no soy buena mujer, porque no me estoy dedicando mi tiempo. Y yo creo que es muy importante narrar la importancia de dedicarte tiempo, pero de manera realista. No podemos proponernos todos los días ir al gimnasio 1 hora cuando tengo este contexto. No puedo proponerme dar un viaje cuando tengo este otro contexto, ¿no? Pero creo que es muy importante ver que levantarse quizás un poco antes e irse al jardín 5 minutos es una forma también de estar dedicándonos tiempo, ¿no? A ver, es que el tema del autocuidado está haciendo mucho daño, porque no todo el mundo podemos tener ese autocuidado. Yo a lo mejor puedo estar sin depilarme 5 meses porque prefiero no depilarme, pero tener 5 minutos para leer mi libro. Luego es cuestión de prioridades, ¿no? Yo voy a la peluquería cuando no me queda más remedio porque prefiero, pues lo que te digo, ponerme a escribir en mi rato libre. Pero cada cual elige, ¿no? Si tú te sientes bien yendo a la pelo y tienes ese momento, pues te vas. Pero lo que yo quiero decir o transmitir es que en nuestra condición es muy difícil, muy, muy complicado estructurar cualquier cosa. O sea, entonces yo he aprendido algo que para mí era inaudito, porque yo también era muy de estructuras, de rutinas, y es a fluir, a bailar la lluvia. Y es lo que te digo, si en 3 días las cosas están mal, pues están mal. El día que surge media hora porque Darío está súper bien, nos ha entretenido, pues nos sentamos o me subo a escribir. Yo medito o entreno. Yo entreno con Darío. O sea, a mí no me... Para mí es imposible. O sea, Darío está conmigo, a lo mejor tengo que parar 7 veces o 10 veces porque me pide 40 cosas. No es el entrenamiento ideal, pero es que es lo que hay, que prefiero eso a no hacerlo, ¿no? Pues yo entreno en mi casa, claro, yo no voy al gimnasio. Yo tengo mis cositas y aquí en mi casa, y bueno, tengo algún vídeo colgado entrenando con Darío que me imita. Bueno, pues es ir adaptándote a las situaciones, porque el no puedo, también encerrarse a veces quizás en el no puedo, y yo esto en muchas comillas porque de verdad, cada circunstancia y cada familia es distinta. En mi caso, si yo me hubiese encerrado en el no puedo, pues para mí habría sido nefasto, porque soy una persona muy de rumiar. Entonces, he aprendido que aprovechar lo que la vida me va dando, así, muy observadora, soy muy observadora y también muy conformista. La vida me ha vuelto muy conformista. Hay días que puedo cenar a las 8, hay días que hasta las 10:30 a las 11 que se va el 112 de casa no puedo cenar, hay días que no puedo comer, hay días que llego a comer a las 5, y antes era como, madre mía, y por fíjate, a las 5, jolín, qué mierda, que ahora es como, bueno, pues cuando llegue a las 5 comeré, si como, y ya a lo mejor después si se queda con papá, pues yo puedo hacer tal, o podré descansar media hora, o yo tenía una confrontación ahí, era una cosa como, claro, porque yo toda mi vida llevaba 30 y tantos años viviendo, sí, y de repente la vida me dice, no, es que ahora vas a hacer, te voy a dar la vuelta a la tortilla. Entonces hay que tener paciencia, mirarse mucho hacia adentro, un trabajo introspectivo también, y ver hasta lo flexible que podemos ser. Yo lo digo muchas veces, me he convertido en un chicle, maternando a Darío, tampoco hago así, que me he convertido en un chicle. Y a veces me frustro, por supuesto. Hay veces que me cago en la leche. El otro día cuando llegué a comer a las 5 de la tarde, dije, es que esto es una mierda. Claro que es una mierda.
Pero una vez que me llega eso, intento decir, bueno, igual que viene este momento, Marta, sabes que va a venir el otro. No sabemos cuándo, pero llega, porque la vida es así. O sea, es que es así. Sabes que va a llegar, no sabes cuándo, pero va a llegar. Cuando te llegue, párate. O sea, disfrútalo, ¿no? Disfruta. Vuélvete oportunista, me he vuelto oportunista. Desde luego, creo que me encanta la forma en la que estás transmitiendo tu experiencia maternal, porque al fin y al cabo no estás maquillando, estás siendo franca, estás diciendo lo que es la verdad, es realista, y yo creo que muchas veces también pues se intenta romantizar cosas, ¿no? Como no, pero es que el amor de un hijo, bueno, pues aún así la frustración existe, no pasa nada por sentirla, entonces creo que es algo muy valioso para nuestra comunidad. Y sobre todo, Marta, para terminar ahora, nos gustaría hacerte la última pregunta de qué le dirías ahora mismo a alguien que nos está escuchando y que está sintiendo como tú sentiste aquel día, ¿no? en el psiquiátrico, que ya pues no puede más, aunque siga funcionando cada día. Pues mira, es que cuántas veces he dicho no puedo más. En el libro digo algo... el libro, yo recomiendo que el libro se lo lea a todo el mundo, da igual que maternes a este nivel o no. Creo que es un libro que pellizca a cualquier persona que se lo lea, porque te va a poner en un sitio que desconoces, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces he dicho yo no puedo? Muchas, no puedo más. Es que es mi frase, es mi ecolalia. No puedo más, no puede seguir así. Pero bueno, es como para mí es una forma de liberar, y yo antes decía no puedo más convencida de que no puedo más. Ahora lo digo porque es que necesito echarlo. Lo he hecho consciente de que no es cierto. En mi caso, en el libro explico que hubo un momento en mi vida en el que yo pensé valoré si seguir latiendo o dejar de latir. Lo hablo así. Llegó un momento en el que dije, tengo dos opciones: dejar de latir la vida o seguir latiéndola. Entonces, pues hice ahí un trabajo introspectivo, sola, que yo no me fui a ningún retiro ni nada. O sea, yo lo digo siempre, yo funciono con lo que tengo, Soy una persona con recursos para poder, pues eso, meditar con Darío haciendo... ¿vale? Entonces, ¿qué te diría? Te diría que es normal, que te va a suceder, y si te sucede, también puedes buscar ayuda. Yo llevo yendo al psicólogo pues desde que diagnosticaron a Darío, y la verdad es que es una ayuda. Te diría, es que es muy difícil. ¿Qué diría yo? Es que yo lo que digo me lo digo a mí misma. Como digo, yo siempre cuando divulgo lo cuento para mí, y si a ti te puede ilustrar, iluminar o abrirte una ventanita por la que probar, no quiero decir que lo que a mí me ha servido te vaya a servir a ti, ni que sea la certeza, ¿vale? No hay recetas, cada persona tenemos que sentirnos, vivirnos y transitar nuestro camino con lo que tenemos. Entonces, ¿nos podemos inspirar en otras vivencias? Por supuesto, pero a mí lo mío ha sido muy personal. Entonces yo te diría que todo lo que sientes, todo lo que estás sintiendo es lícito, es normal. El rechazo, que no hemos hablado de eso, a tu hijo es normal. Yo he rechazado a Darío y no pasa nada, es un impulso normal, porque estás viviendo algo que nadie nos acompaña a vivir esto. Nadie nos informa de esto. Estamos como, por lo menos yo me he sentido muy sola. Con lo cual, no sé cómo focalizar esta pregunta, decirte más que todo lo que sientes es normal, que pidas ayuda, siempre, da igual, aquí estoy, conoce mi mundo, me escribes y aquí estoy. Pide ayuda, porque no estamos solas, somos muchas familias transitando lo mismo. Yo a veces he pensado que se me estaba yendo la pinza, pues no se me iba la pinza, simplemente pues son cosas que se nos manifiestan porque vivimos situaciones muy extremas, agotadoras, y
y en mi caso el no puedo más se convierte en el trampolín para dar, sobre todo para reforzarme. Yo salgo más reforzada, siempre que me voy abajo me permito estar abajo un poco, y si tengo que decir no, hay cosas a las que no puedo decir no porque Darío no me deja, pero a las que puedo decir no es no. Y cuando siento que ya estoy, vuelvo, y además que vuelvo mucho más reforzada. Y esto es un aprendizaje que, sin ánimo de romantizar absolutamente nada, lo digo porque en mi caso es así, no sé si lo hubiese tenido de no haber maternado, de no haber vivido esta aventurita que la vida me ha puesto por delante, ¿no? Estoy sonriente, ayer lloraba desesperada porque no encuentro un espacio para mi hijo. Entonces hay días que lloro, días que río, días que tengo un mogollón de ganas de comerme el mundo y de hacer cosas, días que no tengo ganas de nada, y todo está bien. Qué mensaje tan importante y tan genial, Marta. Al fin y al cabo lo que estás diciendo es muy valioso, porque hace que esas personas que sienten que no pueden más se sientan válidas, que es válido no poder más, es válido ese sentimiento de rechazo, es válida esa frustración, es informativa y cómo el no puedo más paraliza, porque tiene que paralizar, pero también moviliza. Entonces creo que es muy valioso todo lo que nos estás contando, y yo creo que muchas personas que conocemos y que sé que están dentro de esta comunidad van a agradecer mucho tus palabras hoy en esta entrevista. No, yo me alegro un montón, me alegro mucho que mi testimonio pueda, o sea, sirva para seguir tejiendo red. O sea, yo encantada. Yo hubiese echado de menos en mis principios tener esto, ¿no? Yo siempre decía, quiero conocer una familia que me diga, que me hable. Yo he ido así, ¿no? Como a tientas en este camino. Por eso creo que mi proyecto ahora de vida es tirar de las que vienen por detrás un poco, ¿no? Pues qué labor tan importante, qué responsabilidad tan bonita, qué forma de ver las cosas. Como yo he aprendido de esta forma, y como sé que es estar aquí, quiero ayudar a otras personas. Eso es súper importante, y te agradecemos que estés hoy con nosotras en Tea Time y todas tus palabras, que han sido increíble escucharte. Gracias. Después de esta conversación, quizá hay algo importante que debamos recordar más a menudo. Cuidar también cansa, y reconocerlo no significa querer menos. Tampoco significa ser peor madre, ni significa ser peor padre, ni peor familia. Significa ser humana. Hoy hemos hablado de salud mental, hemos hablado de agotamiento y de todo aquello que muchas veces queda escondido detrás de esa idea de poder con todo. Pero quizá una de las cosas más importantes sea entender que nadie debería sostenerse siempre desde la exigencia, porque acompañar también necesita apoyo, porque quien cuida también necesita espacio donde sentirse escuchado, donde sentirse comprendido, donde sentirse sostenido. Y porque poner palabra a lo que duele no debilita, muchas veces es precisamente lo que empieza a aliviarlo. Gracias por acompañarnos en este Tea Time. Nos escuchamos en el próximo episodio con más conversaciones honestas, más espacios seguros y más momentos para parar, respirar y mirar las cosas con un poco más de humanidad. Esperamos que hayas disfrutado del té y del Tea.